Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, para mí es un honor y un placer saludarles. Les habla la doctora Maite Vargas y en esta ocasión vamos a hablar acerca de bases de registro en prostodoncia. Las bases de registro en prostodoncia se elaboran en el modelo de trabajo que se obtuvo en la segunda impresión, en la segunda toma de impresión. Ahora vamos a hacer un poquito de remembranza acerca de estas dos impresiones. En primer lugar, recordemos que el paciente déntulo va a acudir a la clínica, donde se le va a aplicar el protocolo de atención que incluye historia clínica, radiografías, exploración, etc. Y en este momento vamos a realizarle su primera toma de impresión, que generalmente la realizamos con una cucharilla o portaimpresiones común y corriente, ¿sí? Ahora sí que especial para pacientes edéntulos, y normalmente lo vamos a tomar con alginato. Posteriormente vamos a correr este modelo en yeso tipo 3 o tipo 4 y lo vamos a mandar al laboratorio. Entonces, ahí en el laboratorio lo que van a realizar es un portaimpresiones o cucharilla o cubeta de impresión individualizada para ese paciente. Va a ser personalizada. Entonces generalmente se va a realizar en resina acrílica autocurable. Entonces se va a realizar a la medida de ese paciente. Entonces, posterior a esto, se va a regresar a la clínica y ahí con el paciente vamos a realizarle una segunda toma de impresión, donde vamos a obtener nuestro modelo de trabajo. Ahora, el objetivo de hacer estas impresiones de esta manera es precisamente para obtener un modelo que precisamente reproduzca fielmente todos los detalles anatómicos de ese paciente, que muchas veces en la primera impresión no se alcanzan a reproducir adecuadamente. ¿Como de qué zonas estamos hablando? Bueno, del fondo de saco, frenillos, etc. Entonces, en este modelo ya tenemos una reproducción fiel de la boca edéntula de nuestro paciente. Entonces, en este modelo de trabajo, que recuerden que es el resultado de la segunda impresión, ahora sí, ya podemos realizar nuestra base de registro, que precisamente esta base de registro se va a convertir posteriormente en la base protésica de toda la prostodoncia, o de la placa total, como muchas veces así lo designamos. Entonces, vamos a ver que para realizar las bases de registro debemos tomar en cuenta algunos factores previos. En primer lugar, ese modelo de trabajo debe estar bien enzocalado, o sea, contar con un zócalo, y también estar bien recortado. También debemos de saber identificar las zonas que presenten retención, para lo cual podemos ocupar un paralelómetro para poder identificar de manera correcta estas zonas de retención. Y posterior a esto podemos aliviarlas
¿Cómo las vamos a aliviar? Colocando cera, o bien hay personas que acostumbran paralelizar con yeso. Ya dependerá de la costumbre individual de cada uno. Y verificamos que no tenga retención nuevamente con el paralelómetro. También debemos de marcar con la ayuda de un plumón o bien de un lápiz todo el sellado periférico de nuestra prostodoncia. Una vez realizado esto, ya está listo nuestro modelo para realizar la base de registro. Ahora, dentro de los materiales y técnicas, vamos a mencionar 5 diferentes materiales. Entonces, dentro de los materiales que tenemos para hacer las bases de registro, tenemos resina acrílica, tenemos cera, tenemos placa graf o base graf, que se llama también, que es un material termoplástico. Tenemos acetato en cuarto lugar, y también tenemos composite fotocurable. El primer material del que vamos a hablar es resina acrílica, que precisamente dentro de esta resina acrílica es de tipo autocurable, autopolimerizable o también llamada acrílico rápido, dependiendo la latitud en la que me estén escuchando. Este material lo podemos emplear en 3 técnicas diversas. Entonces vamos a ver la primera técnica de esta resina autocurable. Esa técnica se le llama técnica de espolvoreo, o también en otros lados le llaman sal y pimienta, que consiste en ir espolvoreando monómero y polímero hasta alcanzar el grosor y la extensión deseada, previa colocación de separador. Acuérdense que el separador que vamos a emplear con este material es yeso acrílico. Sí, acuérdense que es muy importante colocarlo bien en todo el modelo para evitar que tengamos problemas para desalojar posteriormente la base. Entonces, esa técnica es muy sencilla, no necesita tanta explicación, y lo que sí les recomiendo que lo coloquen con un gotero. Eso sí es muy importante, sobre todo el monómero, que lo manejemos con un gotero porque es más fácil de manipular. Entonces esta es una técnica. Hay otra técnica que le llaman resina pastosa, o la técnica pastosa también así le llaman, o también le llaman, me parece que por ahí escuché que le decían fluida. Entonces lo que se hace es mezclar en un godete o frasco de vidrio monómero con polímero, se revuelve, y cuando el acrílico alcance la etapa pastosa, que es la segunda etapa, acuérdense que cuando lo acabamos de mezclar está muy fluido, posteriormente empieza a espesarse, convirtiéndose en una pasta. En este momento, con una espátula se toma el acrílico y se va colocando, adosándolo al modelo. Y para finalizar, nos mojamos nuestro dedo en monómero y lo podemos frotar contra la superficie a manera de hacer un poquito de presión para ayudar a que se adose bien el acrílico, y también para evitar que queden zonas demasiado gruesas. Entonces esta es la segunda variante de este material.
Ahora, la tercera técnica de la resina acrílica autocurable es la técnica que nosotros aquí en México la conocemos como técnica de tortilla, donde precisamente en un frasco de vidrio colocamos polvo y líquido, lo revolvemos, y cuando este acrílico alcance su etapa plástica, que es la etapa que recordemos que es cuando lo sacamos y ya no se nos pega en los dedos, sino es como una masilla. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, retirarlo del frasco, amasarlo y precisamente irlo aplanando con la mano, con los dedos, y una vez de que tengamos el grosor deseado, adosarlo contra el modelo y posteriormente ya recortamos y esperamos que polimerice. Esa sería una variante, por decirlo así. Y la segunda variante sería ponerla, por eso le llamamos de tortilla, porque recordemos que en varios países de Latinoamérica se hacen tortillas, entonces se pone la bolita de masa y con una prensa queda la tortilla hecha, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a hacer una prensa también, pero con dos losetas de vidrio, que precisamente a una de las losetas le vamos a pegar 4 monedas, una en cada esquina, que precisamente me van a servir como calibradores del grosor de mi tortilla, por decirlo así. Valga la expresión. Entonces colocamos un poquito de agua jabonosa y posteriormente colocamos la masa, o en este caso sería la resina acrílica, y colocamos la otra loseta. Hacemos presión, entonces vamos a obtener una lámina de acrílico que posteriormente la vamos a retirar de las losetas y la vamos a adosar al modelo, y posteriormente con un instrumento filoso mojado en monómero vamos a hacer el recorte. Entonces, en esta técnica y precisamente en las demás técnicas que vamos ahorita a continuación a mencionar, algo muy importante es recortar todo el sellado periférico, quitarle todos los excedentes, que normalmente para este fin podemos utilizar un exacto, un cúter o cualquier instrumento filoso, hasta una hoja de bisturí. Normalmente la mojamos en monómero cuando el acrílico aún no está rígido, eso es muy importante. Y podemos hacer el recorte. Una zona que debemos de tomar siempre en cuenta, que debemos de librar, por decirlo de alguna manera, son la zona de los frenillos, que generalmente tenemos los frenillos labiales, que generalmente se encuentran cerca de la línea media o en la línea media, y los frenillos vestibulares, que pueden ser 1 o pueden ser 2, dependerá del paciente, o hay quien tiene hasta 3. Entonces, es muy importante librarlos, porque de otra manera, si lo dejamos muy ajustado en esta zona, el paciente, como va a hacer movimientos de deglución, de masticación, va a hablar, se va a reír, en fin, tantos movimientos que hacemos con los tejidos blandos de nuestra cara, lo que va a suceder es que el frenillo, si está muy justa la prostodoncia en esa zona, se va a ir, decimos aquí en México, se va a ir rozando y posteriormente se va a ir irritando y hasta se pueden llegar a formar
pequeñas vesículas en esa zona y que por consiguiente pues le va a molestar al paciente, va a tener inflamación, va a tener dolor y no es lo que queremos. Entonces, precisamente es muy importante realizar un corte en forma de triángulo a manera de que el frenillo se pueda mover, o los frenillos, según sea el caso, se pueda mover libremente, lo mismo en el frenillo lingual, porque en estas zonas que luego a veces no las tomamos mucho en cuenta, suceden cosas adversas y no queremos que ocurran, ¿verdad? Entonces debemos de, como decíamos, hacer ese corte en forma de un triángulo, más o menos, a manera de que imaginemos que ese frenillo se va a mover ahí libremente, evitando así problemas posteriores. Resumiendo, la técnica de resina acrílica autocurable, autopolimerizable o también llamado acrílico rápido, acuérdense que puede ser con tres técnicas. Una que decíamos que era espolvoreo. 2, utilizarla en la etapa pastosa. Y 3, la técnica de masilla o de tortilla, que también se llama. Entonces, una vez de que ya realizamos nuestra base de registro y ya el acrílico ya terminó de su polimerización, recordemos que tiene una fase exotérmica. Entonces, una vez de que ya está completamente rígido y frío, ahora sí, procedemos a retirarlo del modelo y lo que debemos hacer es recortar o desgastar algún excedente que haya quedado o alguna zona que pueda lastimar a nuestro paciente. Para esto podemos emplear, si es una zona muy grande, podemos emplear discos o bien podemos emplear piedras rosas o piedras blancas. Y una vez de que ya esté bien recortada y bien lisa, sobre todo los bordes, acuérdense que debemos de también de librar los frenillos, eso acuérdense que eso es básico. Entonces, una vez de que ya tenemos bien delimitada y bien terminada nuestra base de registro, ya podemos pasar al siguiente paso, que vamos a hablar al final. Entonces, esta es una de las técnicas más empleadas. Sin embargo, no es la única. Existen otras técnicas con otros materiales. Por ejemplo, tenemos la técnica que se emplea con el acetato, que ustedes han visto acetatos que existen rígidos y existen acetatos blandos. Generalmente para este tipo de técnica de bases de registro se emplean acetatos rígidos que generalmente su grosor es de entre 2 y 3 milímetros. Entonces es una de las técnicas más sencillas porque se coloca el acetato en el conformador de acetatos y posteriormente, una vez de que ya se haya formado la burbuja, bajamos ahora sí que el acetato y le prendemos a la succión. Y ya con esto, con esta succión, acuérdense que el acetato se va a dosar a todo el modelo. Entonces, una vez de que ya esté frío, se puede recortar, ya sea con un instrumento caliente o bien con discos, y con piedra se le da su acabado periférico. Entonces, para evitar zonas que puedan lastimar al paciente. Entonces, este es otro material. Ahora, también dentro del otro material tenemos la placa graf o base graf, así se le llama, que es un material termoplástico. Normalmente viene de color un rosa pálido y esta se emplea pasando la placa graf o la base graf por la flama del mechero
Una vez de que se ha reblandecido, se va adosando con mucho cuidado a todo el modelo. Y precisamente viene en dos presentaciones. Hay placa graf superior y placa graf inferior. La diferencia es que la inferior es como una especie de herradura, por decirlo de alguna manera, pero abierta. Imagínense una herradura abierta, por decirlo así. Y la otra tiene forma como de una rebanada de pan, más o menos. Esa es la forma que tiene la base graf superior. Y se manejan de igual manera. Se calientan en la flama y se van adosando. Una vez de que ya está frío, la podemos recortar con un instrumento caliente. Y también se puede emplear disco y piedra también después, para quitarle algún excedente. Y acuérdense de, muy importante siempre, independientemente de la técnica, librar los frenillos. Ahora tenemos otro material que sería la cera. Así es, acuérdense que la cera toda estación también la conocemos como cera para bases, así dice la caja. Entonces, esta técnica es muy sencilla porque la cera ya viene laminada, generalmente de color rosa. Entonces lo que se hace, se calienta y se adosa al modelo. Ahora, esa técnica normalmente yo no se la recomiendo mucho debido a que en climas cálidos o en zonas donde hace mucho calor, la cera tiende a deformarse. Y recuerden que esa base la necesitamos que sea rígida porque nos va a servir de transporte para el rodillo y los dientes prefabricados. Entonces, este material tiende a deformarse. Entonces, por eso es que no les recomiendo mucho usarla como base. Sin embargo, la menciono porque también es otro material. Entonces, y decíamos en un principio que íbamos a hablar de 5. Ahí les va el quinto. El quinto material del que vamos a hablar hoy es un composite fotocurable marca Kulzer, que precisamente nos puede ser muy útil para elaborar bases de registro. Además de que también podemos hacer con esto portaimpresiones. Entonces, este material viene preformado de color rosa y lo único que hacemos es adosarlo al modelo y con un instrumento filoso recortamos excedentes y posteriormente lo introducimos al sistema de fotocurado, que no es más que el sistema donde fotocuramos nuestras resinas indirectas o también llamados composites de laboratorio, tales como Signum, Adoro, Ceramash, etc. Lo vamos a fotopolimerizar por 3 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, lo retiramos del sistema de fotocurado y procedemos a retirarlo del modelo. Y ya después podemos ya recortarlos de ser necesario, ya sea con disco, ya sea con piedra rosa o piedra blanca. Y ya con eso tenemos lista nuestra base de registro. De composite fotocurable. Ahora, vimos varias materiales, varias técnicas. Entonces, les voy a pasar un pequeño tip en relación a la de resina acrílica. Ahora sí que es
mi punto de vista muy particular. A mí me gusta elaborar la base de registro con acrílico no de color rosa, sino un acrílico de color. De cualquier color, puede ser azul, puede ser morado, verde, rojo, naranja, el color que ustedes tengan a la mano. Me gusta hacerlo con ese tipo de colores. ¿Por qué razón? Porque me va a permitir manejar un poquito más o controlar un poquito más el grosor de la base. Porque muchas veces nos detenemos mucho tiempo en estar calibrando y calibrando y calibrando. Y es una superficie bastante grande. Entonces muchas veces hay zonas que no las alcanzamos a calibrar adecuadamente. En cambio, haciéndolo de color es más fácil. Cuando le colocamos cera para hacer el terminado o el acabado de la prostodoncia, que recordemos que puede ser terminado Davis, puede ser terminado liso, puede ser terminado festoneado o combinaciones de ambos. Ahora sí que hay que colocarle más cera. Entonces muchas veces, si lo hago del mismo color que la cera, se me va a dificultar controlar un poco el grosor. En cambio, en mi opinión muy personal, a mí me ha funcionado muy bien hacer la base de registro con un acrílico que contraste con el color de la cera. Y de hecho es el mismo procedimiento. Igual lo pueden hacer con técnica de espolvoreo, lo pueden hacer con la técnica de acrílico pastoso, como decíamos que era la segunda técnica, o bien se puede hacer también con la técnica de masilla o de tortilla, también se puede hacer. Y a mí honestamente me ha dado muy buen resultado. Es un pequeño tip que les comparto. Entonces, resumiendo el episodio del día de hoy, ya hablamos de 5 materiales con sus respectivas técnicas. De esos materiales podemos decir que tenemos la resina acrílica autocurable, tenemos acetato, placa graf, cera y también tenemos composite fotocurable. Independientemente del material utilizado para hacer la base de registro, debemos de tomar en cuenta que esté bien adaptada, que esté bien ajustada, que esté bien recortada, que no tenga bordes filosos que puedan lastimar la mucosa del paciente. También debe de ser rígida, porque recordemos que esa base de registro posteriormente le vamos a colocar rodillos de cera o rodillos de oclusión o rodetes de oclusión, dependiendo de la latitud que me estén escuchando. Recibe diversos nombres. Entonces debe de tener cierta rigidez para poder soportar el peso de los rodillos, porque recordemos también que después de los rodillos los vamos a sustituir ya por los dientes prefabricados o los dientes artificiales. Entonces debe tener esa rigidez para poder aguantar el peso de todo esto. Entonces, por eso es que hay diferentes materiales. Ya me platicarán ustedes a través de Facebook o a través de Instagram qué materiales son los que acostumbran a emplear, o bien también si conocen alguna otra técnica o algún otro material, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar, precisamente para retroalimentarnos y enriquecer nuestro acervo de técnicas. Así es. Entonces, háganmelo llegar. Ahí en Facebook me pueden encontrar como May Vargas.
En Instagram estoy como mayvargas0480. Y recuerden activar las notificaciones si me están escuchando por medio de Spotify, para que cada vez que subamos algún episodio nuevo les avise la plataforma y puedan escucharlo. Entonces, recuerden mandar sus retroalimentaciones a Facebook o a Instagram. Y también lo más importante, recuerden que la alegría y la libertad del espíritu nos la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.